Ya estamos al aire en la página de Facebook de la facultad. Bienvenidas a todas las personas que se van uniendo a la transmisión y ya estamos listos para iniciar, profe Wilmer. Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Entonces empecemos de una vez. Carolina, ¿estás lista? Sí, buenos días. Muy bien, entonces empecemos. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida al seminario semanal del Departamento de Economía de la Antioquia. Hoy tenemos el gusto de recibir a Carolina Vecchio Camargo. Carolina es investigadora del Grupo de Análisis Económico Graneco de la Universidad del Norte. Ella es economista y magíster en economía de esta misma universidad y dentro de sus líneas de investigación los intereses que nos va a presentar, sobre los cuales nos va a presentar el paper que trae hoy, que nos ofrece hoy, y en esencia, comportamiento, economía del comportamiento y experimental y economía feminista. Carolina, muchísimas gracias por la invitación a nuestro seminario. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan a presenciar la conferencia de Carolina. Y pues bueno, ya de la dinámica de interacción con los asistentes. Entonces, para no demorar más tu inicio, tienes la palabra, el auditorio es tuyo, adelante y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Wilman. Buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Vecchio, como lo mencionó el profesor Wilman. Soy candidata a doctora en Economía e investigadora del Grupo de Análisis Económico Graneco de la Universidad del Norte. El trabajo que les voy a presentar en esta oportunidad son los avances del segundo artículo de mi tesis doctoral, titulada Building Bayesian Cognitive Graphical Models of Social Stigma for True Economic Gains. Este es un trabajo que aún está en progreso y vengo, pues, digamos, realizando con el apoyo del asesor externo, el profesor Santiago Alonso Díaz de la Universidad Javeriana, es doctor en Ciencias Cognitivas, y del apoyo de mis tutoras de la Universidad del Norte, la profesora Sandra Rodríguez, doctora en Economía Aplicada, y la profesora Edith Aristizábal, doctora en Psicología. Bueno, el orden, digamos, de la presentación es como sigue. Primero, la motivación y las preguntas de investigación. Segundo, objetivo general y brecha de investigación. Luego, algunos conceptos claves. Les voy a presentar un marco teórico, los modelos los modelos gráficos bayesianos, algunas conclusiones preliminares y aportes, y pues también las perspectivas de trabajo. Bueno, para empezar, bueno, ¿qué me motivó a realizar esta investigación? Primero, la realidad en la que vivimos, y es que todos los días millones de personas alrededor del mundo son víctimas de la estigmatización y la discriminación. Esto termina teniendo un impacto en el desarrollo sostenible que promueve la inclusión social y la igualdad humana. Y segundo, mi interés por identificar cuáles son los factores cognitivos subyacentes al proceso de toma de decisiones que influye en el surgimiento, digamos, del estigma y la estigmatización en los individuos, y cómo estos factores terminan relacionándose con las experiencias de discriminación o comportamientos sociales en sus vidas socioeconómicas. Lo anterior me lleva a diferenciar entre dos enfoques, es racionalidad sustantiva versus racionalidad procesal. Y es que, digamos, en la literatura económica existe investigación sobre discriminación, pero durante los últimos 60 años, digamos, este análisis económico tradicional, por ejemplo, en el caso de Arrow y de Phelps, con la discriminación estadística, o con Becker, con la discriminación basada en el gusto, parecería estar, digamos, centrada en esta racionalidad sustantiva. Esta racionalidad sustantiva se preocupa primordialmente por la consecución de los resultados apropiados, teniendo en cuenta un objetivo, unas condiciones y unas restricciones iniciales. Entonces, desde este enfoque, digamos, la preocupación principal es la maximización de la utilidad y de los beneficios. Por su parte, la racionalidad procesal, digamos, es un poco más, o se preocupa un poco más por las formas en que el proceso de toma de decisiones, de hecho, influencia las decisiones que son alcanzadas. Es decir, está más enfocado en
la deliberación apropiada sin dejar de lado, digamos, la relevancia de los resultados económicos que son obtenidos. Pero digamos que este enfoque de racionalidad procesal está estrechamente relacionado con economía del comportamiento y es una de las razones por las cuales elegí esta área de la economía para intentar darle respuesta a mis preguntas de investigación. En este sentido, pues digamos que esta racionalidad procesal me va a permitir, pues, responder estas preguntas, o al menos es digamos, desde el punto de vista de economía del comportamiento, es lo que vamos a intentar. Pero, ¿cuál es la brecha de investigación? O pues, para hacer un poco esto más específico, ¿cuál es la oportunidad de aportar? ¿Cuál es la contribución? Bueno, además de centrarnos en el proceso de toma de decisiones, primero el aporte, pues, identificando esta brecha, sería teóricamente a través de la aplicación de la psicología cognitiva y la teoría del sistema dual a la estigmatización para estudiar, por un lado, cómo los juicios intuitivos influencian las actitudes y preferencias que los individuos adoptan de manera consciente y deliberada en el surgimiento de este fenómeno, y por otro, para identificar también la importancia relativa tanto de los factores cognitivos subyacentes como del fenómeno social mismo sobre las decisiones que son tomadas y los resultados económicos que son alcanzados. Segundo, pues desde un punto de vista metodológico, el aporte también sería la aplicación de la modelación gráfica cognitiva bayesiana para representar este proceso de tomas de decisiones de un individuo, también pues, de un individuo representativo en estos juegos económicos de distribución. Ahora, ¿por qué desde el punto de vista de economía del comportamiento y experimental esto se podría considerar un aporte, digamos, a la literatura económica, que es lo que esperamos lograr con este trabajo? Previo a este artículo que les estoy presentando hoy, realicé una revisión sistemática de literatura en el área de economía del comportamiento y experimental, precisamente para indagar sobre los cimientos teóricos y metodológicos que aplican en esta área para estudiar el surgimiento de estos fenómenos. A partir, digamos, de esta revisión, identifiqué que desde lo teórico, digamos, los estudios incluidos en la revisión parten de la psicología social, la sociología, para analizar, digamos, la relación de estos fenómenos. Además de eso, parecería ser que los autores tienden o podrían, digamos, malinterpretar o confundir, digamos, estos fenómenos sociales, los autores economistas, pues desde esta teoría, digamos, desde la psicología social y la sociología, parecería ser que hay una confusión de las definiciones de estos fenómenos sociales, de los estereotipos, de los prejuicios, del estigma, de la estigmatización y de la discriminación. Estos fenómenos sociales, si bien están estrechamente relacionados, son diferentes entre sí. Más adelante les voy a hablar sobre estos conceptos claves precisamente y van a ver que, pues, inclusive esta diferencia sería mucho más evidente a un nivel cognitivo. Entonces, si hay una confusión o lo que parecería ser una confusión de estos fenómenos en sus definiciones, digamos que tratar de explicar el surgimiento de los mismos también deja ver en el análisis de esta revisión de literatura se ve un poco de un atisbo de problema de razonamiento circular y de regresión infinita, digamos, en las explicaciones de estos fenómenos. Que se explica el surgimiento de un fenómeno con otro fenómeno, usando de manera indistinta estas definiciones de ellos. Entonces, si la construcción teórica que se hace sobre un tema para estudiar es fundamental para la formulación de las hipótesis, para el diseño experimental y para la propuesta de una modelación teórica, entonces resulta importante revisar de manera minuciosa cuál es el enfoque teórico que se le ha venido dando a estos temas. Digamos, es la razón por la cual consideramos que la aplicación de la psicología cognitiva, como ya mencioné, vendría a contribuir para llenar esta brecha de investigación. Ahora, desde el punto de vista metodológico, en esa revisión también se identificó en esta área de economía del comportamiento y experimental, cuando se estudian estos fenómenos, pues por supuesto, digamos que priman
los experimentos económicos en teoría de juegos conductual. Hay escasos estudios que proponen una modelación teórica alrededor de estos fenómenos. Bueno, dentro de los que hacen alguna propuesta, no se hace evidente que alguno haya incorporado pues, este enfoque bayesiano para analizar estos fenómenos. Entonces también lo consideramos desde lo metodológico una contribución importante. Bueno, en este sentido, en consecuencia, el objetivo general de este artículo es construir estos modelos gráficos cognitivos bayesianos que van a incorporar la estigmatización en 3 juegos económicos: el juego del dictador, el juego del ultimátum y el juego de la confianza. Y bueno, todo esto con el fin de nuevo, identificar cuáles son esos factores cognitivos subyacentes al proceso de toma de decisiones que influencia el surgimiento de esta estigmatización, y también, digamos, cómo esto se relaciona con los resultados económicos que son alcanzados con esas experiencias de discriminación o comportamientos prosociales. Así que, bueno, teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar previamente, los conceptos claves alrededor de este tema son los estereotipos, prejuicios, estigma, estigmatización y discriminación. Estereotipos son creencias o asociaciones que vinculan un grupo completo de personas con ciertos rasgos o características. Los prejuicios son sentimientos negativos sobre otros debido a su conexión con un grupo social. El estigma es una característica, atributo, rasgo o comportamiento profundamente desacreditador para la persona que lo tiene, ya que se considera que se aleja del estereotipo de lo que un tipo de individuo debería ser. La estigmatización, por su lado, son las reacciones de los denominados normales, o sea, aquellas personas que no se alejan negativamente de las expectativas particulares sobre una norma social en cuestión. La discriminación, por su parte, son los comportamientos negativos dirigidos contra personas debido a su pertenencia a un grupo particular. Miren que estas definiciones son tomadas también de psicología social y sociología, es decir, como los autores de economía del comportamiento y experimental han venido haciéndolo, pero pues aquí es evidente que son diferentes estos fenómenos, aunque estén estrechamente relacionados, porque no es lo mismo una creencia a un sentimiento o a un comportamiento. Y a un nivel cognitivo, pues estas características, que sea creencia o sentimiento o comportamiento, resulta inclusive mucho más relevante. Entonces, habiendo hecho esta claridad sobre estos conceptos, voy a pues, entrar enseguida al marco teórico que voy a aplicar desde la psicología cognitiva, ¿no? Entonces, en este caso, seleccionamos, digamos, la teoría del sistema dual para la estigmatización. Dentro de esta teoría, pues, lo que nos dice es que esta teoría sobre la cognición humana menciona que tenemos 2 modos de hacer procesamientos mentales. El sistema 1, llamado intuición, o el sistema 2, llamado razón. El sistema 1, o intuitivo, pues se considera que es rápido, automático, asociativo, emocional, y que no requiere esfuerzo hacer uso de él. El sistema 2, o razón, se considera que es lento, controlado, neutral, basado en reglas, y que sí es necesario hacer un esfuerzo para hacer uso de él. Entonces, el sistema 1 genera impresiones iniciales, sentimientos, intuiciones o intenciones de atributos asociados a objetos de percepción y de pensamiento. Por ejemplo, detectar la hostilidad que hay en un rostro. Por el contrario, el sistema 2 está relacionado con cálculos complejos y genera, digamos, todos los juicios explícitos, ya sea que estén asociados con la formación, digamos, de estas creencias basadas en el sistema 1 o con el razonamiento deliberativo. En este sentido, el sistema 1 o intuitivo, digamos, la da forma a la rápida formación de esas impresiones iniciales a través de evaluaciones naturales que hace entonces con la información disponible y limitada que ha obtenido previamente o durante el primer contacto cara a cara que
tienen dos individuos. Entonces, en este sentido, la percepción y, digamos, el juicio de estos atributos son muchos más accesibles, como los atributos físicos, en el caso de la raza, la etnia, o propiedades abstractas como el estado de ánimo, son hechos por este sistema 1. Entonces, estas evaluaciones naturales del sistema 1 van a depender de heurísticas. Estas heurísticas son reglas mentales simples o juicios guiados por la intuición. Con frecuencia van a conducir a errores sistemáticos o los llamados sesgos. Estos errores sistemáticos o sesgos son la diferencia entre ese juicio basado por la intuición, o ese juicio intuitivo, y la respuesta que se podría considerar, entre comillas, correcta. Por ejemplo, en el caso de la heurística de representatividad, esta surge cuando los individuos, digamos, evalúan el grado en que A es representativo de B, en la medida en que A es similar o parecido a B. Entonces, digamos que el grado en que una persona sea representativa o similar a un estereotipo implícito que tenga este tomador de decisiones puede influir en la decisión de este tomador de decisiones, valga la redundancia, y conducir su comportamiento hacia la estigmatización y hacia la discriminación. Entonces, algunas heurísticas de este sistema 1 pueden fomentar estos sesgos en los tomadores de decisiones, y esto, pues lo que estamos, digamos, analizando es que puede ocurrir de pronto más notablemente cuando los atributos de los individuos tomadores de decisiones son muy diferentes de aquellos de los individuos con una identidad estigmatizada. Entonces, esto a través del sistema 1. Por su parte, los procesos del sistema 2 o razón, digamos que involucran también factores sociales y culturales. En este, los tomadores de decisiones podrían regular los sentimientos negativos, creencias o comportamientos hacia un individuo que, digamos, en esta identidad social estigmatizada, pero también podrían reforzar pues esta misma estigmatización a través de la construcción ya de estereotipos explícitos y conscientes, cuando los atributos entonces de este individuo constituyen una desviación, entre comillas, ¿no?, de lo que se considera las normas sociales actuales. En este sentido, pues es un poco el marco teórico de la aplicación de la psicología cognitiva hacia donde va a estar dirigido el modelo. Así que pues vamos a entrar ahora un poco en la generalidad de la modelación, y es explicar un poco entonces en qué consiste una modelación cognitiva bayesiana. Y es que la idea central de la aplicación, digamos, de esta técnica de modelación es que la teoría de probabilidad tiene la capacidad y puede representar los fenómenos cognitivos humanos. Entonces, un modelo bayesiano es una representación de una distribución de probabilidades, de proposiciones y también de eventos conocidos y desconocidos por un individuo. De manera que la regla de Bayes, de hecho, resume lo que acabo de expresar, y es que hay una distribución prior de tita que puede representar las creencias o la información previa que el individuo tiene sobre, pues digamos, una proposición o un evento. Luego, si este individuo observa, digamos, hace una observación de esta observación, si contribuye a actualizar sus creencias sobre esta proposición o evento, entonces surge la distribución posterior, que es de tita dado D, que representa la actualización de esas creencias sobre esa proposición o evento. Entonces, digamos, este enfoque bayesiano, de hecho, significa que la probabilidad es el grado en que las creencias, o es el grado asociado a las creencias que se tienen sobre una proposición o evento que existe en el mundo, ¿no? En este sentido, también la modelación cognitiva bayesiana va a permitir, por ejemplo, hacer inferencias sobre variables latentes, es decir, no observables, como el caso del estigma.
y la estigmatización, ¿no? Que dado que el estigma y la estigmatización parecen ser constructos sociales, entonces a través de esta modelación es posible hacer inferencia sobre estos variables no observables, pero también es posible hacer una representación del proceso de toma de decisiones de un individuo y como una experiencia nueva y concreta de pronto podría permitirle actualizar sus creencias anteriores y en este sentido afectar el proceso de toma de decisiones sobre una identidad estigmatizada. Bueno, ahora pues hablarles un poco de la relevancia, ahora modelación cognitiva bayesiana, pero ¿por qué modelos gráficos? Pues los modelos gráficos de hecho son una herramienta muy útil y en este sentido pues su relevancia es que proveen digamos un marco eficiente, intuitivo, sobre todo para trabajar con distribuciones de probabilidad de alta dimensión. Entonces, esto es aplicable en casos como digamos, cuando las distribuciones pueden ser vistas como el producto de componentes más pequeños definidos sobre conjuntos sublocales de variables. Así que un modelo gráfico, en resumen o en pocas palabras, asocia una distribución de probabilidad a un gráfico, realmente. Entonces, para hacerlo mucho más intuitivo. En este sentido, bueno, ahí estaríamos cubriendo en cuanto a la parte metodológica, la relevancia entonces de por qué una modelación cognitiva bayesiana, por qué modelación gráfica. Ahora, pues para complementar, digamos, esta modelación que vamos a proponer, porque esta modelación, pues, de estas distribuciones de probabilidad, obviamente se hace una representación de diferentes ecuaciones que van a ver más adelante. Entonces, acá aparece la teoría de aversión a la inequidad y la función de utilidad de Ferrier-Schmidt, que es otro de las herramientas que utilizamos para hacer esta modelación. Entonces, les voy a hablar un poco sobre esta teoría de aversión a la inequidad y la función de utilidad de Ferrier-Schmidt, y de esta manera se pueda comprender mejor por qué hacemos uso de ella, ¿no? La teoría de aversión a la inequidad de Ferrier-Schmidt en su trabajo del 99, digamos, a través de este trabajo ellos demuestran que en presencia de personas que son aversas a la inequidad, patrones de comportamiento como cooperación, justicia, incluso comportamientos no cooperativos y competencias se pueden explicar a través de un único modelo simple que se resume en esta ecuación que aparece allí de utilidad. De manera que para entender un poco más, pues la aversión a la inequidad de hecho es que la gente se resiste, digamos, a resultados inequitativos y están dispuestos a renunciar a una porción de su pago material a moverse en dirección de resultados más equitativos. Pero la aversión a la inequidad de la que hablan Ferrier-Schmidt, de hecho es una aversión centrada en uno mismo. Es decir, pues desde este enfoque no nos interesa mucho la inequidad existente entre otros individuos, sino la inequidad inexistente en relación a mi pago material personal respecto al de otro individuo. Sobre ese aspecto, sobre esa comparación es que se quiere hacer algún tipo de justicia, ¿no? En este sentido, pues los modelos gráficos bayesianos de estigma social que que les voy a presentar ya para entrar en materia. Estos modelos gráficos seleccionados tienen la intención de describir entonces ese proceso de pensamiento, de juicio y de deliberación, donde ese individuo representativo pues lo va a conducir a una elección de distribución final, parece como resultado de un escenario de toma de decisiones económicas. Entonces, en estos modelos se considera que la toma de decisiones económicas y los resultados alcanzados en los tres juegos, ya sea que los individuos tengan preferencias por sí mismos o tengan preferencias respecto a otros, bueno, es decir, una tendencia un poco más prosocial, aquí estos resultados ambos van a ser explicados por la caracterización de la aversión a la inequidad centrada en uno mismo. Es decir, un individuo representativo que resiste esa inequidad relativa que existe entre un pago material
propio y el pago de otros individuos. Específicamente estos modelos se pueden representar bien una situación de aversión a la pérdida. Es que los individuos sufren un poco más por la desigualdad que resulta de su propia desventaja en esta aversión a la inequidad, ¿no? Entonces, dentro de un marco de comparación social, un individuo representativo, si es también averso a la pérdida, ¿no? Puede conducir su comportamiento a elecciones de distribución hacia otros individuos, por ejemplo, con identidades estigmatizadas, usando esta función de utilidad propuesta. Entonces, la función de utilidad de Friedrich-Schmidt lo que nos está diciendo es que X denota el vector de pagos monetarios para los individuos, pues representativo en este caso. El segundo término de la ecuación, es decir, aquí alfa, que multiplica a 1 sobre n menos 1 por la sumatoria del valor máximo entre xj menos xy. Pues todo esto de hecho realmente mide la pérdida de la utilidad de una desigualdad desventajosa. Desventajosa porque, bueno, porque pueden ver que estamos haciendo referencia al individuo y aquí estamos hablando de la diferencia entre xj menos xy. Entonces ese alfa, de hecho, va a representar el peso subyacente dadas las preferencias por la desigualdad desventajosa para ese individuo. Beta, por su parte, va a medir entonces las preferencias de la desigualdad ventajosa, es decir, en caso de que tenga más, digamos, pagos monetarios que el individuo J. Entonces, digamos, en este modelo se propone la medida de estos parámetros, de hecho, y es, digamos, la modificación también principal al modelo de Friedrich-Schmidt o la contribución que vamos a hacer utilizando esta ecuación como base. Lo que vamos a hacer es que la media de estos parámetros alfa y beta responde a una combinación lineal compuesta por estereotipos de dos tipos. El estereotipo explícito que hace referencia, digamos, a este sistema de razonamiento o el sistema 2, y el estereotipo implícito que hace referencia a este sistema intuitivo o sistema 1. Esta combinación lineal, a su vez, de estos estereotipos implícitos y explícitos, estaría representando, pues dentro de nuestra propuesta, lo que es el estigma o la estigmatización en este caso. Es decir, nosotros estamos proponiendo que la estigmatización surge de estos estereotipos. Entonces, en este sentido, digamos, acorde al peso relativo que tenga esta combinación de estereotipos explícitos, implícitos, se puede, digamos, reflejar el surgimiento no de la estigmatización y se pueden producir comportamientos negativos que se van a evidenciar a través de, digamos, las transferencias o el vector de pagos X, ¿no? Ahí se va a reflejar entonces, digamos, si esta combinación y este peso asignado a los estereotipos explícitos e implícitos termina en experiencias de discriminación o en experiencias de comportamientos prosociales, pues teniendo en cuenta ya también los conceptos de aversión a la inequidad, de aversión a la pérdida, pero ahora estamos agregando también un factor de estigmatización pues al análisis. Ahora, la notación de estos modelos gráficos para pues ya pasar a mostrárselos es que las variables continuas o bueno, con valores continuos versus las de valores discretos, entonces se diferencian usando nodos circulares, las variables con valores continuos y nodos cuadrados, las variables con valores discretos. Las variables observadas de las no observadas pues se diferencian utilizando nodos sombreados y no sombreados. Entonces las observadas son los nodos sombreados aquí en gris. Y las variables estocásticas versus las determinísticas, usando nodos con un único borde, como es el caso de todas las que están en esta representación del modelo gráfico que les estoy mostrando del juego del dictador, y de borde doble cuando son determinísticas. Entonces, bueno, pues para presentarles ya, entrando un poco en materia, el primer modelo gráfico cognitivo bayesiano,
del juego del dictador. Pues esta, como les decía, es una manera, digamos, un poco intuitiva de establecer la relación entre las variables, de analizar estos fenómenos cognitivos humanos y a la vez integrar pues este fenómeno social, que es la estigmatización, ¿no? Aquí, pues, digamos, los nodos superiores, dice mu de ISP y mu de SP, van a representar la media o valor latente verdadero para los estereotipos implícitos y explícitos del individuo representativo. Esta es no observable, ¿no? Esta va a incidir probablemente en este caso en los datos ISP y ESP, serían medidas o puntajes de test psicométricos que esperamos aplicar, porque la idea también es a través de en un experimento económico poder hacer la recolección de datos y validar también los modelos propuestos. Entonces, estos ISP y ESP representan los datos o medias para el individuo representativo, para sus estereotipos implícitos y explícitos. De nuevo, aquí se hace referencia a implícito y explícito para poder mantener la línea de lo que se está queriendo diferenciar entre este sistema dual de cognición humana, a ver qué tanto influye el peso de uno y otro. Luego aquí estamos proponiendo la incorporación, digamos, de un alfa base y de un beta base, que van a ser ese peso subyacente inicial dado las preferencias por la desigualdad, sea desventajosa para alfa o ventajosa para beta, en este caso sin incorporar la estigmatización. Estas bases o estos valores bases se ven afectados por estos valores de estereotipos implícitos y explícitos, y junto a ellos van a terminar incidiendo en el alfa y beta que vamos a también estimar en este modelo, que ya sería como el peso subyacente dado esas preferencias por la desigualdad desventajosa o ventajosa, pero incorporando la idea de estigmatización. Entonces, ya como mencioné antes, aquí sí serían la media de los pagos materiales. En este caso, pues es una versión, digamos, que me faltó aclarar en cuanto a la ecuación, es una versión distinta porque acá, pues a través de los experimentos económicos, vamos a recoger, digamos, esta información, ¿no? De las transferencias que hagan los individuos en los juegos, y U, pues representa la utilidad, va a ser pues no, un parámetro también que va a incidir en esta media de los pagos materiales, y phi es el parámetro de aversión al riesgo. Bueno, en cuanto al juego del dictador, pues todos sabemos, digamos que, bueno, sabemos o para recordar un poco también, aquí se está considerando un juego del dictador estándar, en donde hay dos jugadores participantes. El dictador también es llamado proponente y el respondedor, que también es llamado recibidor en ocasiones. El dictador pues en este juego, de hecho, es el único jugador con un rol activo. Entonces, el respondedor en el juego del dictador realmente no tiene acciones, así que el dictador es dotado con una cantidad monetaria, unidades monetarias por el experimentador, pues suponiendo que se desarrolle en un marco del experimento, y debe decidir qué tanto va a transferir al respondedor. Entonces, digamos que la oferta puede tomar valores que van desde 0 a la cantidad total de la dotación, y que la oferta del dictador siempre va a ser implementada porque, como dije, es el único que tiene digamos, un rol activo pues, en este juego. Es por eso que, digamos, en este modelo del dictador ha sido tomado en este artículo como el primero a desarrollar, porque es el modelo, digamos, más simple o bueno, más sencillo en su desarrollo, en las implicaciones que tiene por las acciones de los jugadores. Así que a partir de digamos, cuando les presente las ecuaciones, lo que voy a mostrarles es las adiciones o pequeños ajustes que se hacen para el juego del ultimátum y el de la confianza a partir de este modelo que se puede considerar como el modelo base. Entonces, si un individuo en el juego del dictador
pues actúa con preferencias egoístas o preferencias por sí mismo, el principal objetivo sería como maximizar su utilidad y beneficio, como hemos hablado, pues digamos en términos tradicionales. Entonces, en este sentido, un dictador no debería, digamos, ofrecer ninguna cantidad de dinero a los respondedores y mantener todo ese dinero para él. Sin embargo, los hallazgos en economía del comportamiento sí sugieren que hay ofertas estrictamente positivas, aunque sean relativamente bajas. De todas maneras, digamos, esto podría, digamos, indicar que el dictador es averso a la inequidad o altruista, o estos resultados experimentales podrían sugerir esto. Entonces, en este caso, el dictador pues hace una oferta o no, baja o alta al otro jugador que tiene un estigma social, va a depender de esas medidas de comparación social, como mencionaba antes, incluso pues al nivel cognitivo y de su aversión también a la pérdida. Aquí pues les presento, digamos, las ecuaciones del modelo, que también podría entenderse como un modelo estructural. Pues bueno, la presentación es un modelo cognitivo bayesiano, pero también podría entenderse como un modelo estructural. En este sentido, en el juego del dictador, pues ya les había mencionado lo que representa cada una de estas variables. Aquí lo que hago es presentar las distribuciones. Mu y ESP, como les mencionaba, son los verdaderos valores latentes de los estereotipos explícitos e implícitos. A los datos que vamos a recoger, pues les asignamos una distribución beta reparametrizada, de manera que la media de esta distribución beta nos va a permitir, incluir la media de esta distribución beta nos va a permitir incluir entonces esta combinación lineal de estereotipos implícitos y explícitos y el peso asignado a cada uno de ellos para representar entonces esa estigmatización pues en conjunto, o para representar cómo esta dinámica puede terminar influenciando pues también ese peso subyacente o relevancia a la desigualdad ventajosa. Pues si pueden notar, los lambda entonces representan el peso asignado a los valores de estereotipos implícitos y explícitos recogidos experimentalmente. Pues el beta base es el valor inicial que va a tener ese peso a esa desigualdad, digamos, ventajosa. Y el beta ya sería como el beta final, que incorpora la estigmatización, y el beta base, pues digamos, al análisis. Aquí pues en esta pueden observar que, digamos, se está presentando una propuesta multiplicativa, por decirlo así, o sea, un efecto como multiplicativo. En este sentido, se podría considerar que es una manera de representar que los estereotipos implícitos y explícitos modulan, digamos, parte del peso que tiene este beta o este beta sobre las transferencias, sobre los pagos. Va a modular, digamos, ese peso que va a tener sobre la distribución que van a hacer, digamos, los individuos en el juego. También podrán notar acá en el modelo gráfico del dictador yo hablé de alfa y de beta, porque alfa es la desigualdad, digamos, desventajosa, y beta es la desigualdad ventajosa, pues el peso. En el juego del dictador, pues aquí en las ecuaciones no presentamos alfa, porque pues dentro del análisis se identifica que estas alfa en el juego del dictador de manera particular no tiene, digamos, peso realmente, porque como ya mencioné, es el dictador la persona que tiene un rol activo en este caso, y pues se considera muy improbable un escenario donde cuando él es quien recibe la dotación vaya a, digamos, a
quedar en una desigualdad desventajosa, porque es él el encargado de hacer la transferencia. Y pues los resultados experimentales sí hablan de transferencias positivas, pero en ningún caso sean, bueno, realmente muy altas, sino que son también estrictamente muy bajas. Aquí, XY, como mencionaba, pues está el vector de pagos, ¿no? En este sentido, este vector, digamos, de pagos también tiene una distribución beta reparametrizada para precisamente incorporar en la media de esos pagos esta presentación, digamos, de la ecuación de Ferri-Schmidt. En este caso es como el despeje de XY dentro de la ecuación que les presenté inicialmente, porque aquí XY van a ser datos recogidos, de manera que la media de esas transferencias está dada por esta ecuación 15, que es la ecuación de Ferri-Schmidt, exactamente igual, pues despejada, y además sin el alfa, por lo que les acabo de mencionar previamente. Entonces la utilidad pues también se asume que sigue una distribución uniforme entre 0 y E, donde E representa la dotación, el endowment, y pues también está el parámetro phi de aversión a la pérdida. Sigue una distribución uniforme entre 0 y 2. Ahora, en relación al juego de la confianza, pues el juego del ultimátum. Pues el modelo gráfico que les estoy presentando ahora mismo va a ser desde la perspectiva del respondedor. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba inicialmente, y es que en el juego del dictador quizás es el dictador el que tiene un rol activo únicamente, pero en el ultimátum, si bien también podemos recordar un poco en qué consiste el juego, pero acá en este caso el respondedor también tiene un rol activo. Entonces, desde la perspectiva del oponente en el ultimátum, el modelo gráfico sería exactamente el mismo presentado anteriormente, pero desde la perspectiva del respondedor, pues acá incorporamos esta variable latente que denominamos VR, pero en realidad pues es umbral, y es la probabilidad de que ese respondedor acepte una oferta. Entonces esto también se incorpora pues ya en este caso en el juego del ultimátum. Bueno, como les decía, pues recordarles también que este modelo es un juego de estándar de ultimátum, donde hay dos participantes, el proponente y el respondedor. En este juego ambos tienen un rol activo, como ya mencioné. El proponente es dotado con una cantidad entera de unidades monetarias por el experimentador y decide cuánto va a transferir al respondedor. Entonces el respondedor debe determinar si él acepta o rechaza pues la oferta hecha por ese proponente, y en última instancia la oferta puede tomar valores entre 0 y la cantidad total de la dotación, pero la oferta solo será implementada si el respondedor acepta. Entonces de otra manera los pagos van a ser 0 para ambos jugadores. Por eso es que aquí en este caso se hace necesario incorporar pues este parámetro que va a identificar, digamos, esa probabilidad de aceptar o no una oferta. De nuevo, bueno, ya creo que se ha repasado suficiente lo que representan pues las variables que ya mencioné, los verdaderos valores latentes de estereotipos implícitos y explícitos, los datos recogidos a través de psicométricos en el caso de que sea algo experimental, los valores iniciales del peso subyacente a las preferencias por desigualdad desventajosa y desigualdad ventajosa, los pagos, digamos acá los pesos también subyacentes, pero incorporando la influencia de los estereotipos o lo que se podría considerar en su conjunto de la estigmatización. Y pues X representa pues los pagos que se van a ver, digamos, obviamente afectados por todo lo que mencioné antes. Lo mismo por la utilidad y por ese umbral. En este caso, en resumen, digamos, en este juego del ultimátum, si el proponente respondedor hace, digamos, o acepta una oferta o no, ya sea baja o alta, del otro jugador, identidad, por ejemplo,
estigmatizada, va a depender también de sus medidas de comparación social y aversión a la pérdida, como ya mencioné antes. En este sentido, también va a depender del umbral que él tenga para aceptar o no una oferta respecto a su utilidad personal. En el juego de la confianza, en este caso, pues se ve un poco más intrincadas las conexiones, pero de nuevo, aquí les estoy presentando la perspectiva del respondedor, porque desde el proponente el juego base sería igual al del juego del dictador. Aquí en la confianza también los dos jugadores tienen un rol activo, entonces eso les presento, digamos, la modificación que va a tener desde la perspectiva del respondedor. Si ven en este juego en particular, pues digamos, también se encuentra el umbral de aceptar o rechazar una oferta, la probabilidad, pero también vamos a encontrar M, que es el multiplicador que hace parte del juego de la confianza. Entonces, también para recordar un poco, el juego de la confianza también es un juego de la confianza, digamos, estándar, de una sola vez, donde dos jugadores participan, el inversor y el respondedor. Pues en este caso, ambos jugadores también van a tener un rol activo en el juego. El inversor entonces es dotado con una cantidad de entera de unidades monetarias por el experimentador y debe decidir qué tanto invertir o transferir al respondedor. Entonces, en este caso, cuando ya el proponente ha decidido qué cantidad o el inversor ha decidido qué cantidad invertir, el experimentador multiplica esa cantidad por un número, que es M, que está acá, que es el multiplicador. Eso pues es, digamos, establecido por el experimentador. Entonces, eso representa, o esa M o multiplicador representa como la tasa de retorno del mercado. En este sentido, digamos, le da al respondiente pues ese valor multiplicado o esa inversión multiplicada. Entonces ahora el respondiente va a tener también la potestad en este caso de decidir qué tanto retorno va a ser sobre la cantidad que recibió al inversor. Entonces la oferta en este caso puede tomar valores entre 0 y el total de la cantidad de la dotación, por supuesto, pero los pagos de ambos jugadores van a depender en este caso del rol que tiene pues cada uno, porque por un lado tenemos pues quien es el inversor, perdón, digamos, pues el inversor en este caso, su pago va a depender obviamente de la cantidad que él recibió de la dotación, pues, en este caso también menos el tema del retorno que reciba por parte del respondedor, ¿no? En cuanto a lo que reciba el respondedor, pues va a depender, en este caso, de obviamente de lo que reciba por el multiplicador, que aquí también va a tener una incidencia, y lo que retorne al respondedor, al proponente, perdón, al inversor. Bueno, espero no haberme enredado un poco aquí. De todas maneras, pues lo que se espera desde el punto de vista neoclásico cuando se analiza este juego es que pues un individuo con preferencias con respecto a sí mismo no retornaría realmente ninguna unidad monetaria al inversor y que el inversor, de hecho, anticipando un comportamiento como este, realmente nunca habría invertido ninguna unidad monetaria para enviarle al respondedor. Entonces, la evidencia en economía del comportamiento y experimental, de hecho, muestra que los respondedores al menos retornan la misma cantidad que les fue transferida por los inversores y que los inversores, de hecho, siempre mandan estrictamente una cantidad positiva a estos respondedores, siempre que encuentren, digamos, que la inversión va a ser algo rentable, lo que podría sugerir también la presencia de confianza y confiabilidad, reciprocidad, pues entre los individuos. Entonces, es por eso que en este caso incluimos pues, el multiplicador como un dato que va a ser relevante pues en ese modelo. Y en resumen, o sea, si el proponente hace, como les decía, hace o no una oferta baja o alta al otro jugador con una identidad estigmatizada,
va a depender de sus medidas de comparación social y aversión a la pérdida. Además, en este caso, pues también va a depender del umbral de utilidad, que bueno, que me faltó anotar acá en el texto de la presentación, pues del multiplicador. Ese es también parte del análisis en este caso. Están las ecuaciones adicionales a las ya presentadas. Entonces, acá, digamos, se incorpora alfa. Les decía que es el peso a la desigualdad desventajosa que no se tuvo en cuenta en el juego del dictador, pero se va a tener en cuenta en el juego del ultimátum y en el juego de la confianza, ya que ambos jugadores tienen un rol activo. Alfa base es esa, digamos, peso inicial subyacente. El alfa va a ser, digamos, el que ya incorpora en su media, digamos, esta combinación que estamos proponiendo para identificar si los estereotipos implícitos y explícitos tienen un peso. Y también está el umbral, que sigue una distribución uniforme entre 0 y la dotación. Bien, acá tenemos entonces la media de XY, que es la media de las transferencias, va a ser diferente al dictador, porque acá pues estamos incorporando alfa. De nuevo, esta es la misma ecuación de Fer y Schmidt, solo que habiendo despejado X, pero en este caso en particular tenemos que va a depender de la probabilidad de si esa utilidad que percibe el respondiente en relación a la transferencia recibida es mayor o igual o menor al umbral que tiene establecido para aceptar o rechazar pues una oferta. En el juego de la confianza hago pues unas aclaraciones sobre estas ecuaciones particulares, porque aquí pues obviamente se incorpora ya el multiplicador. En este caso, bueno, la propuesta es incorporar el multiplicador, que también va a tener un peso en esa decisión, bueno, o en esta combinación que estamos proponiendo sobre los estereotipos implícitos y explícitos de estigma, pero este también va a estar aquí incidiendo en esa media de ese peso subyacente a la preferencia por la desigualdad desventajosa y también a la preferencia por la desigualdad ventajosa. Entonces aquí también es la aclaración al juego de la confianza de que se hace necesario incorporar el multiplicador representado por M. Bueno, pues ya acercándome un poco al final, pues en el día de hoy les presento los modelos gráficos para estos tres juegos económicos. La verdad, espero que, bueno, que haya sido lo suficientemente clara, porque sé que se han tocado pues muchos temas, conceptos, teorías, pero bueno, en principio estos son los tres juegos económicos, estos son los tres modelos económicos cognitivos bayesianos. En este caso, no les presento, digamos, los resultados de las simulaciones porque, como les decía, es un trabajo en progreso y estamos haciendo unos ajustes, pero en principio este segundo artículo lo que pretende es hacer una validación de estos modelos gráficos a través de simulaciones. Y en mi tercer artículo de la tesis doctoral, la propuesta es hacer la validación a través ya de datos reales recogidos experimentalmente. Entonces, pues en este caso, digamos, ya para culminar un poco, estos modelos tienen la intención entonces de representar pues, con estas conclusiones y los aportes y describir el pensamiento o el proceso de pensamiento del individuo representativo, como les mencionaba, ante una identidad social estigmatizada, puede conducir a la elección de una distribución final de recursos materiales que aparece como resultado en un escenario de toma de decisiones económicas. Claro. Y digamos que entre los principales aportes que encontramos está la aplicación de un marco teórico y metodológico novedoso, que parte, como les decía, de esa revisión de literatura que me permite, digamos, identificar en qué podríamos hacer una diferencia para el análisis de este fenómeno. Entonces, por eso es que incorporamos estos enfoques de psicología cognitiva, las teorías de sistemas duales, las teorías de heurísticas y sesgos, la teoría de aversión a la inequidad y esta metodología de modelos gráficos bayesianos para representar
como les decía, estos fenómenos cognitivos para representar el proceso de pensamiento o el proceso de toma de decisiones, ¿no? Que de pronto influencia el surgimiento de este fenómeno social y cómo impacta, pues a través de esto, el análisis de estos juegos económicos y las distribuciones, entonces cómo impacta las decisiones que son tomadas por los individuos y los resultados económicos que son alcanzados finalmente. Pues las perspectivas son precisamente completar las simulaciones de los 3 juegos económicos y validar, como les decía, estos modelos a través de la recolección de datos por métodos experimentales. Bueno, por lo pronto, les agradezco mucho a ustedes por darme la oportunidad para presentarles estos avances del segundo artículo de mi tesis doctoral. Es un trabajo que aún está en progreso, pero bueno, les agradezco su escucha y estoy atenta a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias. Carolina, muchas gracias por esta presentación que nos acabas de ofrecer. Muchas gracias por este tema tan interesante que abarca, pues obviamente, temas de percepción. Yo no soy experto en este tema, yo me voy a aventurar a preguntar una cosita mientras que los asistentes al auditorio se preparan para interactuar contigo. La siguiente fase entonces es hacer un experimento, si entendí bien, y someter este modelo que tú estás armando, estos modelos, a los resultados que, entre comillas, la empiria de este experimento arrojen. De acuerdo, sí, correcto, sí. En principio, en este segundo artículo estamos trabajando simulaciones, pero la idea es poder validar a través de, sí, empíricamente con los experimentos económicos y los datos, realmente si esta propuesta, esta modelación tiene un sentido, un impacto para tratar de entender, pues, como les decía, estos factores cognitivos subyacentes y el surgimiento de este fenómeno, ¿no? Y otra pregunta aquí desde lo ignorante que soy del tema. Sí. ¿Tiene aplicabilidad este marco que estás presentando? ¿Tiene aplicabilidad también para percepciones sobre instituciones? Es decir, entiendo muy bien el tema sobre que es para el tema de personas, de percepciones con respecto a género, este tipo de cosas. Pero si quisiéramos hacer una aplicación de esto sobre instituciones, por ejemplo, sobre organizaciones, ¿tendría relevancia? ¿Sería pertinente también hacerlo por ahí? Yo considero que viéndolo, bueno, alejándome de la estigmatización, digamos, en relación a identidades estigmatizadas, viéndolo desde la psicología cognitiva, de nuevo, si nuestra cognición está pues bajo este enfoque, divide entre intuición y razonamiento, pues creo que también el tema de la intuición y cómo esto puede incidir en las percepciones sobre las instituciones o qué tanto incide en la interacción de estos 2 sistemas de cognición para la percepción de las instituciones es igualmente válido o interesante, pues desde este punto de vista cognitivo, ¿no? Sí, yo creo que es igualmente posible, sí. Ok, Carolina, muchas gracias. Queda abierto entonces el uso de la palabra para quienes nos acompañan en el auditorio, si quieren preguntarle o hacerle algún aporte a Carolina con respecto a la conferencia que nos ha ofrecido el día de hoy. Diana, ¿me ayudas por favor habilitando el micrófono de los espectadores? María Daniela, ya por aquí está la profesora. Muchas gracias. La profesora Yadi Barrero está pidiendo la palabra. Profesora Yadi, adelante. Muy buenos días. Gracias, Wilman. Gracias, Carolina, por compartir nuestro trabajo. Me alegra mucho que ya estés en este estadio de tu investigación doctoral. Sí. Habíamos conversado hace más o menos un año y me alegra mucho que hayas avanzado de manera tan notable.
Pues respecto a lo que nos exponías hoy, coincido en que es un aporte muy interesante, definitivamente en estos temas de preferencias sociales, digamos que se puede enriquecer mucho el análisis con lo que mencionas de estereotipos y y de todas estas condiciones digamos, idiosincráticas. Tengo unas preguntas que pues se las había puesto en el chat, pero qué bueno que me dan la oportunidad como de conversar contigo al respecto. En cuanto al juego del dictador, que tú eras el primero que nos exponías, la literatura reconoce que digamos que los pagos obviamente no se dan como en el modelo neoclásico, en los supuestos del modelo neoclásico, porque sí hay como un interés en el otro, pero también la literatura ha mostrado que dependiendo de qué tanta información se revela sobre las características del receptor, cambia o aumenta o disminuye el nivel, la magnitud de la dotación en que se reparte, ¿no? Entonces mi primera pregunta va en ese sentido. ¿Qué tipo de información se está compartiendo en este caso? ¿Cuál es el supuesto base en cuanto a la información que se revela de las características del receptor antes del inicio del juego? O sea, yo creo que ahí es muy importante definir si es un nivel de información completa o si es información parcial, porque eso va a ser clave en la definición de los estereotipos. Un poco aplica también la pregunta para el caso del juego del ultimátum y de la confianza, porque dependiendo de qué información tenga el receptor sobre quién es la persona que le genera la oferta, eso también puede verificarse como formación de expectativas. Entonces es como la primera pregunta, ¿qué tipo de información está suponiendo en esta modelación? Y muy en línea de eso, ¿qué pasaría si, con el gráfico por supuesto y también con la interpretación, qué pasaría si a su vez la persona que hace de dictador, por ejemplo, en el primer juego, posee características que le hacen ser estigmatizado? Okay. Eso, o sea, no sé si esto está en tu análisis en este momento, pero sí sería muy interesante de pronto a la hora de verificar la comprobación con los experimentos, incluir tal vez unas tipologías de representación del jugador o incluso mucho más sencillo para la modelación, hacer idiosincráticos el alfa y el beta, porque en ese momento lo tienes para el agente representativo y no sé qué tan problemático puede ser suponer una representatividad de parte tanto del receptor como del oferente. Eran esas mis dos preguntas. Entonces, si quieres, podemos conversar más al respecto o simplemente me respondes y damos lugar a otras inquietudes. Gracias y felicitaciones. Gracias, profesora Yael. Bueno, para responder a las preguntas, de hecho, sí, pues digamos, falta hacer esa aclaración porque, pues, digamos, es algo que se está pensando también en relación a cómo va a ser la validación experimental. En principio, realmente sí se espera, digamos, que el proponente tenga, digamos, información sobre la identidad de este individuo estigmatizado y va a tener información, digamos, sobre esa identidad estigmatizada. Por supuesto que sí, en la literatura se habla de que esto, o sea, esa cantidad de información compartida, pues tiene una incidencia. En principio es la propuesta como se está realizando, ¿no? Que esa persona va a tener como conocimiento de esa identidad social estigmatizada del individuo, o sea, el proponente. Pues en términos de que el respondedor también tenga información sobre el proponente y que este también tenga una identidad estigmatizada, es algo que también se está considerando y como se decía, es una manera pues también de analizar diferentes escenarios posibles en los que sea uno el que la tenga y el otro no, o ambos, pues en este caso, a ver cómo sería, pues por supuesto, digamos, el funcionamiento del modelo, pero en principio sí se estaba pensando que el proponente tenga conocimiento sobre la identidad estigmatizada del respondedor y pues, eventualmente, pues en términos del diseño experimental, también se está planteando la posibilidad de escenarios donde el respondedor también tenga esa información. ¿Cómo sería como esa interacción? Pues sí. No, espero haber respondido las preguntas.
Listo, muchas gracias. Y de cara al modelo, pues como para que lo lleves en Sí, mente, la posibilidad de hacer los alfas y los betas idiosincráticos. ok, gracias. Bueno, a ti, gracias. Bueno, estoy atenta a las preguntas o comentarios adicionales. Tenía mi micrófono apagado. Qué pena, Carolina. Aquí tenemos una pregunta vía Facebook Live. Te la voy a leer. ¿Se destruiría la institucionalidad si el agente no retorna el dinero recibido o se adelantaría en una crisis si esos pagos se hacen por porcentajes muy bajos? ¿Cuáles serían las consecuencias de ello? Se destruiría la institucionalidad si el agente no retorna El dinero recibido el o dinero recibido. o se adentraría en una crisis si esos pagos se hacen por porcentajes muy bajos. ¿Cuál sería la consecuencia de ello? Pues en realidad, bueno, no sé si esto está, digamos, en el marco de análisis, pues en términos de institucionalidad, digamos, destruida, no sé a qué hace referencia puntualmente la persona con el concepto de institucionalidad en este caso en particular, eh, pero digamos que, bueno, realmente obviamente habrían consecuencias, pues no sé si podría decirse que institucionalmente, porque de nuevo no sé si está muy en el contexto de lo que estamos presentando, de lo que estoy presentando en este momento, pero digamos que si, por ejemplo, en lo que planteó la profesora Yadi, si el respondedor también tiene conocimiento de la identidad estigmatizada del proponente, pues esto obviamente podría tener una incidencia en el retorno que hace del dinero si esta persona también tiene pues niveles de estereotipos implícitos y explícitos que terminen incidiendo en las acciones que va a tomar. Lo de los, bueno, también lo de los porcentajes, pues digamos que acá como estamos planteando pues el tema de los juegos económicos, y pues la dinámica es más o menos como ya la presenté en una manera estándar en términos de que se hace el retorno de una cantidad entre 0 y 1. No es que, digamos, sea imposible porque hay modificaciones de estos juegos económicos, pero pues en el marco de análisis en el que estoy pues, trabajando, realmente eso no se ha considerado porque precisamente la idea es principalmente identificar cómo afecta la distribución, ya sea del proponente hacia el respondedor o del respondedor hacia el proponente, la distribución de los pagos monetarios, teniendo en cuenta el tema de la estigmatización y pues los otros conceptos que mencioné. Por eso pues espero haber contestado su pregunta, pero digamos que siento que de pronto no me queda muy claro que haría referencia acá con el tema de institucionalidad, porque siento que está un poco, bueno, que se me escapa un poco del análisis que estoy realizando en este momento. Es más cognitivo y sobre la influencia de lo que ya mencioné en las transferencias. Carolina, la persona que hace la pregunta por Facebook responde a tu inquietud y dice que institucionalidad es el dictador. A eso se refiere. Si destruye la, ok. Si destruiría al dictador que el respondedor de un retorno bajo, pero es que, digamos, como le estaba planteando en el juego del dictador, de hecho, el juego del dictador es el único que tiene un rol, el dictador es el único que tiene un rol activo. Pues en este caso, el respondedor, pues en el análisis o en el enfoque tradicional, es que el dictador va a decidir qué tanta cantidad distribuye o no, digamos, al respondedor. El respondedor simplemente se implementa lo que decía el dictador. Entonces acá el respondedor no tiene una parte activa para poder decir que pues, se destruiría la institucionalidad o el dictador porque retorne algo, porque de hecho el respondedor realmente no tiene un rol activo en el juego del dictador. No sé si hace referencia entonces a los otros dos juegos, pero pues en todo caso en los otros dos juegos de hecho sí tienen un rol activo los respondedores,
Entonces, pues tanto como que se destruya el rol del proponente, no realmente, no se destruiría su rol, pero precisamente lo que se quiere es precisamente identificar cómo a través de esas transferencias, cómo es que van a incidir o cómo han incidido esos factores de estereotipos y de estigmatización en las transferencias que finalmente se terminan dando. Pero como digo, nuevamente, pues en temas del dictador, pues en este caso, como el dictador es el único con un rol activo, bajo el enfoque que estoy analizando, realmente no sé si cabe el hecho de que el respondedor destruiría la institucionalidad del dictador. Carolina, muchas gracias. No tenemos más preguntas vía Facebook Live. Entonces, bueno, creo que podemos dar por terminado el seminario en este punto. Carolina, muchísimas gracias. Siempre bienvenida. Qué bueno que aceptaste esta invitación. Espero que termines prontamente y muy exitosamente tu doctorado. Estoy seguro que así va a ser. Muchas gracias. Les recuerdo a todos que este espacio es un espacio para presentar trabajos terminados y también trabajos en curso, como el que nos está presentando hoy Carolina. Les damos las gracias a todos por su atención, por acompañarnos hoy en el seminario, y les recuerdo que hay que cuidarse muchísimo y cuidar mucho a las familias en esta nueva ola de contagios que estamos afrontando. Un abrazo para todos y que tengan un magnífico día. Gracias, Carolina. Muchas gracias, profesor Willman, por la oportunidad y a todos por acompañarme hoy para presentarles estos avances. Muchas gracias. Feliz tarde para todos, muchas gracias. Y Diana, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.